Si tienes un iPad, seguramente has coqueteado con la idea de agregarle un teclado y un lápiz. Si es que estos dos accesorios, pues elevan la productividad al siguiente nivel. Pero ¿qué te detiene? La pregunta parece casi retórica, porque tanto teclado como lápiz original de la marca están con un precio elevadísimo. Y ya invertiste suficiente dinero en tu iPad como para seguirle agregando más dinero. Por eso siempre buscamos alternativas en otras marcas. Pues te tengo una buena noticia. Hoy revisaremos una alternativa de teclado y lápiz de la marca Guyodoc, la conocida marca de accesorios, con una calidad y funcionalidades a la altura del iPad para que no desentone. Y lo mejor es el precio, porque siempre se trata de cuidar un poquito el bolsillo. Y vamos directito al precio del teclado de Guyodoc, que vale $1,759, unos $97 aproximadamente en Mercado Libre, señores. ¿Se lo pueden creer? Si lo comparas con el teclado original de Apple, que vale $7,199, unos $399, la verdad es que es un tercio del precio del teclado original. Y te vas a dar cuenta que el diseño, la calidad de construcción y todas las funciones son muy parecidas. Con el lápiz de Guyodoc te vas a quedar más sorprendido aún, porque el precio regular es de $499, unos $27, pero ahora tiene sobre ese precio promoción, señores, quedando en unos $17, unos 320 pesos aproximadamente. Les dejo todos los links en la descripción para que vayan directo a Mercado Libre a comprarlo, porque la verdad es que vale totalmente la pena. Es decir, señores, que por menos de $130 tienes el teclado y el lápiz para tu iPad. En cuanto al diseño, es casi calcado al original y tiene algunas diferencias que se las voy a ir nombrando, pero la verdad es que me sorprendió la calidad de los materiales. Todo el plástico este es un plástico mate, también el exterior es mate, que a pesar de que normalmente se le pueden pegar una que otra huella, la verdad es que no le vi tanta afinidad por las huellas digitales, es decir, que se mantiene bastante limpio. Las teclas retroiluminadas que ahí se pueden ver, con un recorrido la verdad que bastante suave. El teclado está en español y trae nuestra rarísima y siempre querida y entrañable ñ, señores. Porque nosotros, los latinos, sin la ñ no podemos vivir. Y es lo primero que preguntamos siempre cuando vemos un teclado. ¿Tiene la ñ? No, pues este sí tiene la ñ. El mousepad es ligeramente más grande que el original y sí necesita un poquito más de presión que el original, pero te vas adaptando y la verdad es que particularmente yo no lo uso mucho, pero bueno, es funcional, tiene todos los gestos que tiene un mousepad de toda la vida. La parte de atrás es imantada, se sostiene perfectamente y miren cómo queda, señores. Honestamente, antes de revisar este teclado, fui a ver el original, no lo compré porque me duele el codo y la verdad es que es sumamente parecido al original. La calidad y los acabados y los materiales son premium y están a la altura del iPad. Así que no vas a batallar ni vas a sentir que desentona con tu iPad porque es algo que nos pasa cuando compramos un accesorio que no tiene tan buena calidad. Sentimos como que la estamos chafiando con el iPad. Este no va a ser el caso con el teclado de Guyodoc. Por otro lado, el lápiz de Guyodoc es muy parecido al original, al Apple Pencil, mismo tamaño, todo igualito con unas ligeras diferencias. Este sí, el material, aunque es un plástico que se ve bastante premium y resistente, sí se nota de mejor calidad el original. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto vale $17, pues, ¿qué les digo, señores? Ficha técnica de este teclado de Guyodoc. Batería 800 mAh que se carga en 1 hora. No se recomienda la carga rápida con el teclado. Se carga en 1 hora y media, 2, así que ten paciencia y cárgalo como lo has cargado toda la vida. ¿Cuánto dura este teclado? Si lo tienes con el brillo al máximo del teclado, te va a durar unas 8 horas. Si lo tienes con las luces apagadas, entre 12 y 14 horas. Y en modo stand-by, te va a durar unas 96 horas. Una barbaridad, señores. Es lo que dura normalmente la carga de tu laptop. Bueno, si estamos hablando de una MacBook. El teclado tiene varios mecanismos para ahorrar batería. Si está inactivo por 30 segundos, entra en modo suspensión y se apagan las teclas. Esto no significa que no tenga conexión, sino que sencillamente se apagan las teclas para ahorrar batería. Si el teclado está inactivo por 30 minutos, entra en suspensión profunda, se desconecta el Bluetooth, pero cuando tú aprietas una tecla, inmediatamente se vuelve a conectar. No tienes que hacer absolutamente más nada. Lo mismo pasa cuando cierras el teclado, entra en modo hibernación y esto hace que ahorres más batería. Cuando lo abres, ya está listo para usar. El teclado de Guyodoc para el iPad tiene conexión por medio de Bluetooth 5.2 y entrada USB. ¿Ok?
qué es por donde se carga. Aquí al ladito, déjame quitar el iPad para que lo vean bien. Tiene LED indicadores que te va a indicar cuándo está conectado, cuándo está con carga. Y aquí tienes para apagar y encender el teclado si lo quieres hacer de forma manual. Teclas retroiluminadas, 7 combinaciones y una adicional en automático. Estas se van a activar con la combinación de teclas Function Enter. Vas a ir cambiando entre un color y otro y vas a elegir el que tú prefieras. Y hay una combinación que es que va activando y va rotando todos los colores de manera automática. Por si tienes espíritu gamer y te gusta divertirte un poquito con este RGB, le vas a dar un toque diferente al teclado. Por cierto, el original no tiene el RGB. Que casi se me olvida, tiene ángulo de inclinación, el más pronunciado, 130 grados. Lo puedes tener un poquito más paradito o completamente así, que son los 130 grados. Se cierra perfectamente y miren qué bien trabajado está, señores. Tiene 3 niveles de brillo y el apagado. El máximo nivel es el que duras 8 horas si lo dejas al máximo nivel y en apagado unas 11-14 horas. Y del lápiz, ¿qué les digo? Es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque trae de este lado la parte touch para encender y apagar. De este lado la puntita, que por cierto trae una punta de repuesto y se la puedes cambiar sin ningún problema. Se enciende un LED aquí al ladito de este puerto de carga USB-C. Ese LED te va a indicar si está cargada, si necesita carga. Te puedes leer el manualito, que la verdad que es muy sencillo, pero ahí te viene todo lo que significa cada colorcito del LED. Esto que está aquí no es ningún botón, simplemente es una tapita donde esconden el puerto USB-C. Lo conectas al USB-C y ahí se carga. Se carga en 1 hora y media, te da para 35 horas de uso continuo. Se apaga oprimiendo, dejando oprimido sostenido aquí arriba, y en stand-by te dura más de 300 horas. La verdad es que esta es una inversión que vale la pena hacer porque es un lápiz que cuando quieras usarlo, no es que seas el dibujante que México y el mundo está esperando, pero esto te puede sacar de algunos apuros, sobre todo cuando editas video. ¿Y cómo lo conectas, señor? Lo más sencillo del mundo. Tienes que encender el teclado, obviamente, y aquí tienes Function y la letra B que trae el signo de Bluetooth. Ahí lo aprietas y se conecta inmediatamente. Tu iPad lo detecta y listo. Ya esa conexión está establecida. Significa que cada vez que acerques o enciendas el teclado, va a conectarse de forma inmediata. Solamente lo conectas por medio de Bluetooth y no hay más que hacer. Cada vez que te acerques a tu iPad, lo va a reconocer. Se adhiere a la parte magnética del iPad, lo que sí es que no se carga por vía magnética, solamente por medio del USB-C que ya les mostré. Antes de comprarla, te recomiendo revisar la compatibilidad tanto del Pencil como del teclado para que no la vayas a regar, y te dejo el listado en mi blog para que revises a detalle qué iPad sí y qué iPad no son compatibles. ¿Y qué les digo, señores? El teclado de Guyo 2 lo vas a amar y le vas a sacar muchísimo más partido a tu iPad. La productividad la elevas al siguiente nivel, y más ahora que salió el Final Cut para iPad y el DaVinci Resolve, le puedes sacar muchísimo partido editando video con el teclado y con el lápiz de Guyo 2. Y lo que pagas por ello, en total, no es más de $130. Una auténtica locura si lo comparas con el original. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre este teclado para iPad y el lápiz muy barato de Guyo 2. Y si así fue, no se olviden de dejar el pulgar arriba, compartir con sus amigos para que YouTube recomiende el video y más gente se enteren de estos 2 accesorios para sus iPad. Y por supuesto, si tienes alguna duda, te leo en los comentarios y nos vemos la próxima semana.